Amén, así sea. Es muy hermoso ver la bendición que Dios sigue dando a su pueblo, a su iglesia, por todo el mundo y aún aquí en hermosa provincia. He escuchado que tendréis fiesta el próximo domingo y que el fruto de vuestro trabajo hoy también ustedes lo verán, y como dijo el hermano, una palabra muy cierta: sois parte de esta historia, sois parte de este trabajo, sois parte del libro de la vida de Dios, y en eso yo me alegro en grande manera, porque no solamente en donde su hermano anda en las giras ve el crecimiento, aún aquí en Guadalajara, en las colonias aledañas y aquí mismo en la hermosa provincia, su hermano sigue viendo que Dios sigue cumpliendo sus promesas de que Él está con nosotros. Ayer, hermanos, su hermano recibió una noticia que me entristeció en parte, porque una de las iglesias en Centroamérica, hermanos, se ve en situaciones delicadas. No digo que estoy con miedo porque creo que Dios los va a abandonar, no. Escuchaba, hermanos, o leía más bien una de las alabanzas, y en ella decía: la vida es cual barco que navega en la noche. Una hermosa enseñanza nos dejó el Señor Jesucristo con aquella situación que vivió con sus discípulos en aquel mar. Y esta fue, hermanos, de tener plena confianza en Él en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Y la palabra de Dios nos muestra aquel hermoso testimonio, base de nuestra esperanza, base de nuestra confianza en Él, base, hermanos, de creer que Él siempre está con nosotros y de alguna forma u otra siempre nos acompañará. Mal sería de nosotros si dudáramos, como en aquel entonces que sobre la enseñanza que les daba a sus discípulos hubo una desconfianza al ver aquel peligro. No critico ni juzgo a los hombres de Dios, a los discípulos que anduvieron con el Señor por haber dudado, porque todavía el Espíritu de Dios no venía a ellos. Y el Señor les estaba enseñando, aún sin tener el Espíritu Santo, a confiar plenamente en Él. Y no lo necesitaban, porque ahí estaba Él en persona, dándoles a entender, a comprender que estando Él presente, no habría nada que temer. Estaban en una barquilla, dice el testimonio, y empezaron los vientos a mover las aguas, y hermanos, y a mover aquella barquilla de un lado para otro, al grado que ellos sentían que se iban a hundir. El temor y el miedo empezó a apoderarse de ellos, y dice la palabra de Dios que veían al maestro que descansaba. ¿Descansaba? En realidad estaba dormido. En realidad, hermanos, no se daba cuenta, hermanos, y no sentía aquel movimiento de aquella barquilla. Sí la sentía, pero estaba, ¿qué cosa, hermanos? Estaba viendo, estaba comprobando la confianza y la fe de sus discípulos. Por eso, al levantarse, su primer reclamo fue: ¿por qué dudasteis, hombres de qué cosa? Hombres de poca fe. Ay, pero era ilógico que no tuvieran temor, si casi se volteaban en la barquilla y veían cómo el agua entraba a aquella barquilla y estaban al borde de perecer. Pues precisamente, aún en los momentos más difíciles, cuando creemos que aún la misma muerte está alrededor de nosotros, la confianza del verdadero cristiano siempre está en las manos del Señor. Hermano, y si morimos, Él somos. Si morimos en el Señor, ¿qué se pierde, hermanos? Nada. Y si vivimos, vivimos para Él. Así es que, sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos.
Si Él quiere mandarnos una prueba, si Él quiere, hermanos, mandarnos, hermanos, esa situación, y lo digo por la noticia que con dolor recibió su hermano, que no lo quiere hacer, hermano, notorio, para no, hermanos, provocar una mayor, hermanos, problema en esas iglesias. Pero yo sí digo, y desde aquí les mando un mensaje a aquellos hermanos: tengan confianza. El hombre dice, les vamos a hacer, pero yo les digo, si ellos tocan al pueblo de Dios, horrenda cosa será caer para ellos en manos de un Dios vivo. Nos vamos a levantar en armas. Les voy a decir a los hermanos, vamos a agarrar machetes y pistolas y vámonos contra aquellos. No, la iglesia no está enseñado a ese tipo de batallas. La iglesia, lo que Dios nos mande, aunque aparentemente creamos que es algo malo, si Dios lo permite, lo hemos de recibir para bien y para ejemplo. Pero siempre confiando, si Dios se lo permite, lo harán. Y si no, Él se encargará. Mis manos se van a levantar para decirle al Señor: yo no quiero males para nadie. Yo no quiero que les hagas mal a los hombres, o que venga tu venganza a ser en contra de ella con grande furor. No, Señor. Mejor hazles entender en su corazón que no es el buen camino. Pero sí quiero que, como fuese, Señor, tú protege a tu pueblo. Tú cuida a tu iglesia. Tú hazle saber a los hombres que esta iglesia no es de hombres, que esta iglesia va en tu hueco. Somos un pueblo que no hacemos mal a nadie. Somos una iglesia que, hermanos, vivimos en paz con todo el mundo. Vivimos sujetos a las leyes del mundo y de cada país, a sus constituciones de cada una de las naciones, y no nos metemos y sabemos respetar. Pero cuando el hombre quiere rebasar esas leyes humanas y se quiere meter ya a lo más, hermanos, malo y perverso, entonces, hermanos, apelamos a aquel que nos dijo: clámame en el día de tu angustia, que yo te voy a responder. Por eso estoy dando el testimonio de los discípulos, que cuando ellos tuvieron temor, hermanos, clamaron con temor, con miedo, pero también con un reclamo. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes dormir así cuando el mar embravecido nos está preparando ya un seguro sepulcro? Y luego se levanta el Señor, que no dormía, que estaba, ¿qué cosa, hermanos? Probando su fe, probando su confianza. Hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Es que, Señor, las olas, ¿no sabéis quién es el que está con vosotros? Y se levanta el Señor y reprende los vientos y reprende la mar, y aquello viene a ser en una bonanza hermosa que aún ellos se asombraron. ¿Quién es este que aún los vientos y los mares se sujetan? Ese es nuestro Rey. Es el Señor al quien tú y yo servimos. Y si hoy los hombres han amenazado a una de las iglesias, le diremos al Rey de Reyes: cuida a tu pueblo, cuida a tu iglesia. Y mis labios y mis brazos se mantendrán levantados para que Dios les proteja. ¿Queremos que Dios destruya a aquellos hombres? No, no queremos el mal para nadie, pero sí queremos que Dios los cuide, y que si ellos se atreviesen, entonces sabrán ellos, no porque lo deseamos, porque Dios es un Dios celoso, que cuida, que protege lo más precioso que hay en Él, y esto es su iglesia, el cual es como la niña de sus ojos, sus hijos amados. Que Dios proteja a nuestros hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen, y con esto me despido deseando, hermanos, que Dios les bendiga. Tendrán bautismos el próximo domingo y el lunes empezarán los avivamientos. Hermano espiritual, no menosprecies esta gracia.
No porque eres espiritual diga, ay, me da vergüenza. No te puedes avergonzar de la bendición tan hermosa que Dios te ha dado, que ha sido recibir al mismo Dios en tu corazón. Pero es que ya tiene mucho que no voy y me da vergüenza que me vean y ya no va a ser igual. No, no va a ser igual, va a ser mejor. Porque tú, que ya has recibido esta bendición, volverás a sentirla. No te avergüences, hermano vacío. Mi oración estará en pie todos los días. Y cuando empiece tu avivamiento, en la hora en donde yo esté, a esa hora yo doblaré mis rodillas y le diré, Señor, tus hijos empiezan a clamar que tú seas con ellos. Bendíceles y derrama sobre de ellos tu bendición, para que vean que ellos tienen en quien confiar, que en esa barquilla, que aunque vienen los vientos a moverla y las olas a sacudirla, viene con nosotros en esa barquilla el que puede calmar estas tempestades. Dios te bendiga entonces, hermosa provincia, y sigas prosperando y sigas siendo parte de esta hermosa historia de las promesas de nuestro Dios. 313 de nuestros himnarios, y su hermano se despide de vosotros, porque su hermano parte a aquel estado hermoso de Veracruz, donde les ha prometido que su hermano irá, hermanos, a visitar algunas iglesias, ya que en el tiempo que estuvo su hermano ahí no hubo la oportunidad de hacerlo. La vida es cual barco que navega en la noche, abriéndose paso en las olas del mar. Y guiándonos Cristo por escollos y nieblas, podemos sin miedo al cielo avanzar. Como en nuestro caminar, hermanos, muchas veces, o no muchas veces, nuestro caminar es aquí en este mundo, o sea, entre la niebla, entre tinieblas, entre riscos, entre piedras que pueden dañar nuestra barquilla, que nos pueden amedrentar, pero luego decimos, con Cristo al timón. Otra vez, si vamos caminando en este mundo de maldad, si vamos caminando en medio de las tinieblas, si hay neblina frente a nosotros, pero con Cristo al timón, porque quien lleva el timón de este hermoso barco es nuestro Señor Jesucristo. Con Cristo al timón navegamos seguro, confiando en su gracia. ¿En su qué? Porque Él, hermanos, lo ha demostrado. Él nos guiará. Y aunque los vientos destrocen la vela, la débil barquilla no va a naufragar. Podrá el enemigo, hermanos, hacernos daño, pero nuestra fe, hermanos, no se va a perder. A diferencia, hermanos, de la situación pasada, no dirá el Señor, hombres de poca fe. No. A diferencia, Él sentirá el orgullo de ver a sus hijos que aceptan su voluntad. Pero les pasó algo malo, hermano. Si Dios lo permitió, fue porque Él, ¿qué cosa? Y cuando Él permite a veces estas pruebas, es para que nosotros también reforcemos nuestra fe. Si tú lo permitiste, entonces no siempre nos salva el Señor en todo momento. Eso no lo dude nadie. Pero hermano, y si alguno le quitó la vida por cuestión de Él, no te preocupes. Si vivimos y si morimos, así es que sea en vida o sea en muerte, nosotros decimos, siempre te amaremos, siempre te seremos fieles, siempre aceptaremos tu santa y bendita voluntad. Solo le diremos al Señor, si fuese posible, Señor, líbralos de un dolor, líbralos de un sufrimiento, mas no se haga como nosotros, sino hágase como es tu voluntad. Y si tu voluntad es darnos sufrimiento, la hemos de recibir, porque también estamos enseñados a recibir también esa reprensión de parte de Dios para nosotros. ¿Quieres entonces que entonemos esta alabanza y con ella los hermanos que están viviendo esta necesidad
vuelvan a recordar, es Cristo nuestra ancla. Y si nos va mal, no, con Él no nos va mal, con Él siempre nos va bien, porque aun si la vida la perdiéramos aquí por Él, allá con Cristo la han de encontrar. Entonemos nuestra alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Abriéndose paso en las olas del mar y guiándonos Cristo por escollos y nieblas, podemos sin miedo al cielo avanzar con Cristo al timón. Navegamos seguros, confiando en su gracia. Él nos guiará, y aunque los vientos destrocen las velas, la débil barquilla no naufragará. Y en las tinieblas y noches oscuras nos guía una luz con su gran resplandor, y a bordo del barco se acortan las horas, sintiendo de cerca al buen Salvador. Con Cristo al timón navegamos seguros, confiando en su gracia. Él nos guiará, y aunque los vientos destrocen las velas, la débil barquilla no naufragará. Aunque el viento en contra y el mar borrascoso, confiamos un día al puerto llegar. Si pronto llegamos el viaje penoso, tras largos desvelos ha de terminar. Con Cristo al timón navegamos seguros, confiando en su gracia. Él nos guiará, y aunque los vientos destrocen las velas, la débil barquilla no naufragará. Con gozo entonces tiramos el ancla, cantando alabanzas a Cristo Jesús. Allí las penurias del viaje olvidamos, viviendo por siempre en su hermosa luz. Con Cristo al timón navegamos seguros, confiando en su gracia. Él nos guiará, y aunque los vientos destrocen las velas, la
sabe vivir en abundancia y en escasez, sabe vivir en enfermedad y en salud, sabe vivir en prosperidad y en pobreza, porque Cristo nos ha enseñado que como Él quiere que vivamos, nuestra confianza y nuestra fe está siempre puesta en Él. He aquí, Señor, para hacer tu santa y tu bendita voluntad. Dios los bendiga, hermanos de hermosa provincia. Dios prospere su bautismo del próximo domingo. Dios anote nuevos y muchos nombres más en el libro de la vida. Iglesia del Dios vivo, esparcida por el mundo, Dios te bendiga y te siga prosperando. La paz de Dios quede con vosotros. Dios les bendiga y les guarde. Amén, así sea. Dios les bendiga, Dios les guarde.